Muy buenos días. Quiero en primer lugar celebrar esta cuarta iniciativa sobre el Congreso al Futuro, que ya se establece como una tradición, espero, en lo que es este verano santiaguino, como nos recordó nuestra alcaldesa Carolina Toá. El poder a un clic. Es un tema muy amplio, pero lo que quisiera hacer es un ejercicio con ustedes de qué ha significado la tecnología y sus avances respecto al tema del poder, entendiendo como poder la voluntad de poder imponer determinados puntos de vista, ya sea por la fuerza, que no es muy civilizado, o de una manera más civilizada, que es a través de un sistema democrático, a través de todos sus ciudadanos. Pero el poder siempre ha sido conocimiento. El poder se ha ejercido a partir de determinadas técnicas. Si nos remontamos apenas 4.000 años atrás, en tiempos de Egipto y la civilización egipcia, con los faraones, bueno, ellos diseñaron un modesto instrumento, el nilómetro. ¿Qué es el nilómetro? Es un pozo grande, profundo, a orillas del Nilo. La agricultura egipcia, de lo que hoy es Egipto, dependía de cuán grande venía el Nilo y cuánto el Nilo se extendía hacia las tierras aledañas al Nilo. Si venía mucha agua ese año, se anegaban muchas tierras y la cosecha era muy grande. Venía poca agua, cosecha pequeña, producción pequeña. Entonces, ¿cuál era el propósito del nilómetro, este pozo que se hacía a orilla? Ver hasta dónde había subido el Nilo. Y según cuánto había subido el Nilo, eran los impuestos que se le cobraban a los agricultores según la cosecha hubiera sido buena o mala. O sea, había un instrumento muy modesto que era hacer un pozo para medir la magnitud de aquello. Entonces había una relación entre ese pozo, la producción agrícola y la capacidad del faraón de decir hay que pagar tanto impuesto. 4.000 años atrás. Y claro, después hubo otras sociedades más civilizadas y llegamos a Grecia y las ciudades-estado. Y en las ciudades-estado se resolvió entonces que el poder residía en los ciudadanos y los atenienses eran muy organizados. Por supuesto, el poder eran los ciudadanos y ciudadanos solo eran los varones. No era políticamente correcto en el día de hoy, ¿verdad? Segundo, solo los ciudadanos libres, porque una buena parte de los ciudadanos en Atenas eran esclavos. Y como eran tan pocos, se juntaban en la plaza y los ciudadanos discutían los temas y elegían sus autoridades. Eran deliberativos, todos deliberaban con todos, todos se escuchaban con todos. No había un líder que da sus brillantes ideas, ciudadanía que escuche y aplaude y vota. No. Todos hablaban con todos. O sea, era una democracia participativa, porque todos participaban, entendiendo por todos esta forma de definición. Y, por cierto, deliberativa, porque en la plaza hablaban todos y tomaban la decisión. Era una democracia directa y el poder residía en lo que allí se resolvía. Y el poder fue emergiendo y de Atenas pasa a Roma y en Roma hay una monarquía primero, una república después llega el Imperio Romano y el emperador se elegía ya no por medios democráticos y terminamos con que las guardias que custodiaban al emperador
en definitiva, eran las que elegían al sucesor cuando el emperador moría. Supuesto que moría tranquilamente en su cama y no asesinado por otros. Era un tanto violento el ejercicio del poder. ¿Por qué digo todo esto? Porque lo que hoy vivimos como sistema democrático, en último término, es producto de una creación tecnológica. Gutenberg, 500 años atrás, en el siglo XV, bueno, inventó la imprenta. Y la imprenta de Gutenberg tenía como propósito el que el ser humano fuera libre para poder leer la Biblia. Antes, la Biblia se escribía a mano por los escribas en la Edad Media. Pero fíjese usted, este invento tecnológico que es la imprenta, cuyo propósito es poder producir muchas Biblias y que todos leamos la Biblia y que no sean solo algunos los que la van a interpretar, fue un invento que quedó ahí. Y después de la Biblia reprodujeron otros libros. Las cosas demoraban más en el tiempo pasado que hoy. ¿Y cuántos años pasaron hasta que a alguien se le ocurrió publicar algunas noticias que podían ser de interés de la población y tener un periódico? Solo 110 años desde que se crea la imprenta hasta que en Alemania surge un periódico. Y ese periódico que lo inventaron, se podría decir, lo crearon en Alemania, en Francia llegó 130 años después, 20 años después que Alemania. Y ahí entonces hubo un cambio del punto de vista del conocimiento de los seres humanos. Porque, ¿qué es lo que publicaba el periódico? El periódico publicaba los temas que le interesaban a la gente. ¿Y cuáles eran de estos temas? Bueno, los temas que resolvía el rey con su corte, en un sistema monárquico. Y tenemos entonces que en la Francia de los Luises, de los reyes, los temas los resolvía el rey con su corte. Y comienza entonces el periódico a existir como un instrumento que circula de mano en mano, de persona en persona, siempre y cuando usted supiera leer. Ahora, una vez que existe este instrumento llamado periódico, que nos parece tan normal hoy, bueno, algunos filósofos, en Francia especialmente, empezaron a pensar, bueno, pero a ver, ¿en qué mundo vivimos? Ahora todos nosotros sabemos cuáles son los temas que nos importan. ¿Y por qué, si todos sabemos los temas que nos importan y tenemos alguna idea sobre cómo deber arreglarse estos temas, bueno, ¿por qué lo resuelve el rey con su corte? Y no me escuchan a mí que leí el periódico, tengo una idea. Y eso es lo que significa, en definitiva, los filósofos, especialmente los franceses, un Montesquieu, un Rousseau, un Voltaire, que claro que esto ocurrió 100 años después del periódico. O sea, ¿por qué hubo una imprenta 110 años después un periódico? ¿Por qué hubo un periódico 100 y tantos años después? Unos filósofos dicen, ¿y no sería más lógico un sistema democrático? En que la ciudadanía que lee y que sabe los temas que hay que discutir y tiene ideas, resuelvan lo que hay que hacer. Y el rey sí es muy importante, pero no tan importante como para que él resuelva todo. Y usted termina entonces con un sistema en donde en último término, claro, el sistema parlamentario que tiene su origen primero que nada en Inglaterra, claro, es cierto. Y allí entonces usted podría decir que fueron los ingleses los que hicieron la primera revolución 100 años antes que los franceses. Podemos debatir un tanto, pero lo que está claro
es que hubo una tecnología que permitió establecer la democracia. Y eso entonces, claro, uno podría decir sí. Y la idea entonces de tener un sufragio, de votar para elegir, es el resultado inevitable de que es imposible reunir a todos los ciudadanos en un lugar y por lo tanto tengo que elegir a alguien que represente mis puntos de vista. Y por lo tanto entonces la idea de que la democracia para que funcione tiene que ser representativa es porque alguien va a representar el punto de vista de aquel que vota. Y en Grecia era deliberativa y participativa. Deliberaban y participaban todos. Aquí va a tener que haber una democracia que elige representantes. Y Montesquieu estableció los poderes y está el poder ejecutivo, legislativo, judicial, el ejecutivo el presidente, el legislativo que legisla, el judicial que hace justicia. Y la independencia de estos poderes uno de otro. Y empezó entonces después a organizarse la ciudadanía en torno a partidos políticos que ellos eran aquellos que tenían un pensamiento similar sobre ciertos temas. Y cuando hay que hablar de economía, cuando hay que hablar de educación, cuando hablar, etcétera, hay distintas ideas. Entonces, el poder en ese momento, el poder estaba difuso, pero se concentraba en los que usted elegía. Y por lo tanto, a partir de allí había una concepción distinta. Ahora, esto tiene que ver con quiénes. ¿Quiénes votan? ¿Quiénes son ciudadanos? Bueno, los que saben leer. O sea, no se discute. ¿Quiénes tienen interés en temas públicos? Bueno, los que tienen alguna propiedad. Entonces, para muchos había una suerte de voto censitario. Para votar, no solamente había que saber leer y escribir, había que tener también algunas propiedades. Usted estaba preocupado. El que no tiene propiedades se preocupa menos de las cosas públicas, se pensaba. O sea, hay una evolución después, pero es la evolución natural de las cosas. Y por tanto, las instituciones que hoy conocemos tienen su origen en esta tecnología. Muchos años después, en el siglo XX, aparece la radio. Y no cambia las cosas, porque la radio lo único que significa es que ahora, sin necesidad de saber leer ni escribir, basta con escuchar, yo también puedo tener idea. Y empieza a surgir la idea entonces de puede votar aquel que no sabe leer ni escribir, pero está informado por la radio. Pero siempre empieza a existir la idea que hay alguien que emite un mensaje y alguien que lo recibe. Cuando está solo el periódico, ¿se acuerdan ustedes de los tiempos antiguos en que los periódicos publicaban las sesiones de la Cámara de Diputados y las sesiones del Senado? Era la forma como se entendía que todos estaban informados de cómo actuaban sus representantes. Y por lo tanto, cuando luego aparece la televisión, lo único nuevo que ocurre es que usted conoce al instante el rostro de aquellos que lo están interpretando. ¿Han pensado ustedes que cuando no existía ninguno de estos instrumentos tenía que ir un señor adelante diciéndole a los súbditos, todos se van a inclinar porque el señor que viene atrás es el rey? O sea, la inmediatez que tenemos hoy con los medios de comunicación es que ubicamos al senador tal o cual, al diputado X, al presidente de la República, ni decirlo. Pero eso no era así antes. En donde solo existía la foto, esperar que fuera buena, en el periódico, si es que nada más. Por lo tanto, lo que quiero decir con esto es que han habido grandes adelantos tecnológicos, como es la radio y la televisión. La televisión implica que hagamos un foro, hagamos un debate, pero el foro o el debate normalmente es entre los líderes de opinión. Y entonces usted podría decir que en una democracia clásica, la que hemos conocido hasta la televisión, es una democracia en donde lo normal
es un líder que emite opinión, una ciudadanía que escucha y que vota. Bastante alejado de la Grecia de Pericles, donde todos hablaban simultáneamente. Este tipo de situación, lo que cambia es con el clic. Y por ello es este largo recorrido para decir que ahora lo que tenemos ante nosotros es una situación absolutamente distinta. Porque cuando a finales del siglo XX aparece Internet y todas las tecnologías de información y conocimiento, a partir de ese momento se produce la inmediatez en donde todos volvemos a estar conectados simultáneamente con todos. Y en donde lo que ha cambiado es que teóricamente hoy todos podemos decir que hemos vuelto a la Plaza de Atenas. Con la diferencia que en la Plaza de Atenas discutían 100, 200 personas y aquí somos, en este país, 14 millones de ciudadanos. Pero la diferencia está en que la democracia clásica, salvo que usted mandara una carta al director del periódico o que la radio decidiera entrevistar a un editor cualquiera o que la televisión resolviera vamos a invitar a alguien del público también a participar de este programa, el ciudadano común y corriente no tenía cómo expresar su opinión. Y hoy día, en menos de 20 años, este interesante seminario seguramente de 4 días se está transmitiendo y por lo tanto mientras se está transmitiendo yo me figuro cómo estarán los clics y los Twitter diciéndole cosas al señor Lago, ¿verdad? Directamente. Y hemos estado en más de un lugar, ¿verdad?, en donde simultáneamente con lo que usted está hablando le ponen al frente una pantalla en que están llegando los Twitter. Y a partir de ese momento usted ya no sabe si seguirse refiriendo a la audiencia que está aquí escuchando o empezar a responder los Twitter que le están llegando. Cambió el mundo demasiado rápido. Pero ese cambio entonces significa que ha cambiado todo. Surgió en Alemania el Partido Pirata, ese era el nombre, Pirata. Y el Partido Pirata en varios estados de Alemania rompió el techo del 5% para ser partido político en las elecciones. Y el Partido Pirata surgió en la red. Y el Partido Pirata dijo, nosotros vamos a interpretar lo que los miembros de nuestro partido quieren. Y la única obligación de la directiva del Partido Pirata es todas las mociones se someten a todos los miembros del partido. Y se hace lo que los miembros del partido dicen. Y el Partido Pirata empezó a actuar, en la red por supuesto, y el Partido Pirata empezó a tomar decisiones, en economía, en política, en justicia, en leyes, etcétera. Hasta que alguien dijo, no tengo tiempo de responder tantas preguntas todos los días. Mire, en materia de economía le voy a dar mi voto al señor tanto. Entonces la gente empezó a delegar en qué le parecía. Terminó un profesor de la universidad, creo que de Heidelberg, que tenía tal cantidad de personas que lo seguían, que en la práctica el señor estaba mandando en el partido y nunca había pisado la sede partidaria y nunca había conocido a quién era el presidente del partido. Hasta que hubo una votación sobre el salario mínimo y este señor de Heidelberg estuvo en contra del salario mínimo y la gente le retiró los poderes y en un clic dejó de ser un señor importante en el Partido Pirata. Está claro, ¿verdad? Ahora, el problema que a partir de aquí, y lo que he tratado de explicar, y si uno mira a largo plazo, ¿qué va a ocurrir con las instituciones que hoy conocemos, producto de la tecnología que teníamos hasta ayer antes del clic? ¿Y qué va a ocurrir ahora cuando tenemos el clic? ¿Por qué? ¿Cómo se organiza un partido político? Antes,
Bueno, muy fácil, el partido político se organiza por todos aquellos que tienen un pensamiento similar y, bueno, las reglas democráticas también se van a usar al interior de un partido político. Y por lo tanto vamos a elegir una directiva que nos represente, un presidente nacional, un presidente regional, un comunal, etcétera. Iremos una vez, no sé, cada 2 años, 3 años, 4 años a un gran encuentro nacional y fijaremos la línea del partido para el año próximo. Si usted está en Inglaterra, pues laboristas y conservadores en el mes de septiembre hacen su congreso anual y fijan la línea para el año próximo. ¿Y ahora? Bueno, ahora podemos hacer un congreso permanente todos los días y todos nos estamos comunicando con los medios actuales. Entonces lo que quiero decir es, ¿cómo va a ser el Parlamento del futuro? ¿Cómo vamos a ser capaces los ciudadanos de poder intervenir en lo que tenemos hacia adelante? ¿Cuál es el clic que vamos a hacer para que nos escuchen nuestra opinión? Porque desde el punto de vista de la tecnología, hoy la tecnología existe para que con un modesto celular, si usted está de acuerdo en lo que se está proponiendo, marque el 1 y es sí. Si está en contra, marque el 2 si es no. Si no quiere decir nada, marque el 3. Y podemos en consecuencia hacer un plebiscito todos los días sobre lo que se nos ocurra. Y consultar a la ciudadanía, no, primero consultar a los miembros del partido. No, vamos a consultar aquí al distrital tanto. En otras palabras, si tomó 100 y tantos años desde Gutenberg al periódico, en este momento tengo la sensación que estamos todavía en una gran ola que es la red, que es Internet. Pero esa gran ola que se viene desarrollando va a caer, pero todavía no cae. Pero empiezan a haber instituciones que usted puede intuir hacia dónde van. Y hay que tener mucho cuidado, porque usted puede tener brillantes ideas, aprobar las ideas, pero después no le van a funcionar como usted cree. En algunas constituciones hoy ya existe la posibilidad, a mitad del periodo presidencial o a mitad del periodo de otras autoridades como alcaldes o gobernadores cuando son estados federales, de pedir revocación del mandato. No, mire, me equivoqué. Ya lleva la mitad del periodo este caballero, me equivoqué. O la señora, cualquiera de los dos casos. Hombre o mujer, le voy a revocar el mandato. Claro, mire qué buena idea. Si nos ensartamos, elegimos a alguien, no nos gustó, total, a mitad de periodo lo cambiamos. Bueno, el problema entonces que ahora, me figuro yo, a usted lo elige el presidente, bueno, su primer mandato, ¿cuál será? Que no lo revoquen. Vale decir, si tengo que tomar medidas difíciles, las tomo después de la mitad y no antes de la mitad. ¿Es bueno eso? No lo creo, ¿no? Entonces, ¿introducimos o no la posibilidad de revocación? Como una institución. ¿Por qué es tan fácil hacerlo? El Parlamento, ¿qué hacemos con el Parlamento? Son nuestros representantes, sí señor, son nuestros representantes. Sí, pero hay veces que aprueban leyes que a mí no me gustan. No me gustan. Entonces, ¿qué hago? La revocamos, hacemos un plebiscito, revocamos la ley. No es mala idea, ¿eh? Mire usted, señor diputado, mire, señor senador, piense mucho lo que va a hacer, porque lo que usted haga, si no me gusta, lo revoco. Es decir, la institución del plebiscito es una institución que puede usarse con mucha frecuencia ahora. Tecnológicamente no hay ningún problema. El problema es que la institución del plebiscito y gobernar a punta de plebiscitos es altamente peligroso. Basta un demagogo que hable un poquito mejor y ¿a dónde nos conduce? Esto es, si usted quiere establecer el plebiscito, establezca requisitos. Uruguay usted puede derogar una ley del Parlamento, pero para derogarla tiene que haber un número grande de ciudadanos que piden hacer un plebiscito y 2, para que el plebiscito valga, tiene que tener un número significativo de ciudadanos que participan en el plebiscito. Recientemente se planteó una determinada legislación, el resultado fue 80 contra 20,
pero esos 80 contra 20 no fueron capaces que el plebiscito fuera vinculante porque el número de participantes en el plebiscito fue un número inferior de ciudadanos al que se requería. O sea, usted ha establecido una institucionalidad para dar participación y esa es la gran pregunta. Porque hoy día con la red es relativamente fácil convocar, informar. Porque a esto que estoy explicando, agréguele usted un segundo tema, que a medida que un país se va desarrollando, se va expandiendo el sistema educacional y a partir de eso entonces tiene una ciudadanía mucho más educada, pero al mismo tiempo, gracias a la red, mucho más informada. Y por lo tanto, una ciudadanía que va a demandar más porque tiene más información, va a exigir más de sus autoridades porque sabe más. Mira, a mí no me gusta este sistema. Cuando yo tengo y pongo plata en la AFP, hay unos señores que saben mucho y saben cómo manejar la AFP para que produzca buenas utilidades. Y compran un bono de no sé qué empresa y ese bono me da un 5% más inflación. Y si después yo voy a comprar algo en esa empresa o en ese mall o en ese retail y pago con tarjeta de crédito, ellos me van a cobrar inflación más 30. No me gusta. Cuando usted usa mi plata, me paga mi inflación más 5 y cuando usted me presta su plata para que yo me compre zapatos, me cobra inflación más 30. No me cuadra. Algo hay que hacer. Esa información que hoy día existe, antes no existía. Entonces, acá hay una confluencia de factores. De una parte está la tecnología, que es la red, pero de otra parte está sociedades que son crecientemente más ricas, que tienen más recursos y que tienen mejoras en distintos niveles. Y algunos ahí discutíamos ayer unos temas aquí sobre la emergencia de las llamadas capas medias, que demandan y exigen mucho más. Entonces, haga usted una conjunción de crecimiento económico, mayores niveles educacionales, una red que presenta, y entonces usted tiene situaciones en donde es muy fácil en un momento dado hacer convocatorias a multitudes. El problema de la red es que hay un momento en que en la red hay que verse las caras. Entonces, cuando usted tiene una gran demanda, dice, nos vamos a la plaza a protestar. Y la primavera árabe en su momento, ¿qué es lo que fue? Grandes protestas, pero al final todos terminaban en la plaza exigiendo. Pregunta entonces, ¿qué instituciones van a surgir para que de una manera civilizada la democracia, que por definición es representativa y deliberativa, es una deliberación de nuestros representantes, crecientemente se empieza a decir, sí, es que yo también quiero una democracia más participativa. Y las instituciones del futuro entonces van a decir que es representativa, que es deliberativa, pero ¿cuánto de participación? Y es cierto, es más fácil participar a nivel de gobierno local y del poder local y más difícil participar a nivel del gobierno regional o nacional. Y aquí entonces es donde ¿cuántos grados de participación van a haber y a qué niveles? ¿Cuáles son las instituciones lógicas de participación a nivel local de la comuna? ¿Y cuáles son instituciones lógicas de participación a nivel regional o nacional? No lo sabemos, pero van a surgir. Entonces, si usted dice, como se dice correctamente en esta reunión, pensando el futuro, ¿qué tipo de poder va a estar al lado de un clic? Y en donde cada uno de ustedes van a hacer clic y van a poder incidir todos los días. No entiendo cómo se puede gobernar un país si todos los días me están dando instrucciones y a usted lo han elegido gobernante. Entonces tiene que haber una institución civilizada en que no sea necesario ir a protestar a la plaza
y discutir si le mandan agua o no le mandan agua con el guanaco y discutir si hay que hacer lacrimógeno o no hay que hacer lacrimógeno. O sea, tiene que haber un equivalente. Vamos todos a la plaza de modo que se nos escuche nuestra voz. Y todos hacemos un clic al mismo tiempo. Y amenazamos con que vamos a hacer un plebiscito. Es decir, hay muchas formas de pensarlo. Lo que sí me gustaría decir es que hemos vuelto a la Grecia de Pericles. Claro, con la diferencia que ahora somos millones los que queremos, y la democracia y la dirección política nunca más va a ser como antes, donde hay un líder que emite opinión, la ciudadanía que escucha y va a votar. Y crecientemente va a haber mucho más participación. Y entonces, como uno hace una serie de cosas entretenidas cuando deja la presidencia, se me ocurrió en la Fundación Democracia y Desarrollo ver si estos cuentos que uno dice los podía implementar. Entonces, los tres poderes de Montesquieu, después, claro, se entendió que había un cuarto poder, que eran los periódicos, la prensa. Ya, el cuarto poder fue más amplio que un periódico. El cuarto poder eran los medios de comunicación, la prensa, la radio, la televisión. Entonces nos pareció que la red, como la entendemos ahora, si eso era cuarto poder, este es el quinto poder. Y entonces hicimos un pequeño software con el quinto poder, the fifth power. Y el quinto poder es simplemente tener un soporte tecnológico y que los ciudadanos escriban, opinen, den cuenta. Y claro, la tecnología permite entonces opinar, por supuesto, mandar fotos, por supuesto, video, evidentemente. Oiga, pero ya tenemos fotos, tenemos video. Entonces, hagamos algunas acciones. Hubo una muy pintoresca, ¿no? Los ciclistas. Hubo una discusión en el Parlamento que se discutía junto con la Intendencia y las autoridades si los ciclistas podían andar por la vereda o por la calle, cómo hacerlo. Y el resultado fue que se molestaron los ciclistas y llegaron 1.200 ciclistas convocados en 24 horas a la Intendencia de Santiago. La ley se dejó de lado inmediatamente. Tenían poder los ciclistas, 2.200, llegando a la Intendencia de Santiago. Pero el clic fue indispensable para convocarse. Entonces, acá hay un elemento de otra envergadura. Se nos ocurrió hacer un pequeño software que venía desde México y surgió una cosa que decidimos llamar Vecinos Conectados, y con algunos alcaldes y alcaldesas, alguna aquí presente, se dijo, bueno, le podemos dar este software a los vecinos y que los vecinos sean colaboradores del alcalde, o a lo mejor fiscalizadores del alcalde, no está claro, porque Vecinos Conectados significa que usted tiene una red, tiene un software, un GPS, y usted que vive en tal parte, en la calle tal con cual, los semáforos se echaron a perder, mando un clic, denuncio que el semáforo está malo, y toda la red sabe que ese semáforo está malo, y toda la red sabe que ese semáforo le llegó al encargado municipal de los semáforos. Y todos van a saber cuándo fue la respuesta del señor alcalde o el encargado de los semáforos y cuánto se demoraron en arreglarlo. Le planteamos esto a varios alcaldes. Un alcalde fue muy honesto y me dijo, mire, presidente, me dijo, yo le acepto esto, pero solo para la basura. Solo para la basura. O sea, yo no tengo capacidad de responder si me reclaman que los juegos infantiles en la plaza del columpio se echó a perder, porque eso ya es otro lío. No tengo capacidad para responder si el semáforo está malo. Pero la basura sí, esa le respondo. O sea, él acotó, porque
se percató que este vecino era un colaborador del alcalde o era alguien que estaba denunciando las cosas que el alcalde incapaz no ha sido capaz de arreglar. ¿Ese vecino qué es? Es un ciudadano. ¿Y qué rol tiene? Oye, no le digo lo que ha pasado ahora, claro, que una cantidad de municipios están pidiendo yo quiero estar en vecinos conectados. Alcaldes que tienen iniciativa, otros no tanto, ¿no? Dicen, no, que no llegue eso por acá. Pero esa es una consecuencia de la red que antes no existía. Y en donde, claro, el tío que reclama por la basura, le saca la foto a la basura, a los tarros de basura que no se lo han sacado el carro. Y otro mandó a decir que en su casa lo que había era un botadero de basura. Y mandó entonces después, porque se le arregló el lío a la basura, un antes y un después. Después la basura estaba retirada, el alcalde quedó contento. Digo esto tan simple, pero estamos hablando a nivel local. ¿Cómo hace usted para llegar a nivel regional si se va a elegir un intendente? Entre paréntesis, ¿se han dado cuenta que nadie se ha planteado si las regiones son las correctas o no? Estamos todos discutiendo si el intendente sí, si el intendente no. Yo pensé que era mejor comenzar a discutir, ¿y cómo esto de las regiones? ¿Quién las inventó? ¿Ah? Y esas regiones tienen, no digo que las inventaron bien o malas, pero tenían un criterio distinto, geopolítico. Y a mí me cuesta todavía entender entre distintas regiones que son tan parecidas algunas unas a otras, y todas ellas juntas no harían una masa crítica mayor, y a lo mejor Chile se podría administrar mejor a través de regiones, pero regiones más grandecitas. 6 regiones, 7 regiones. Pero en fin, me estoy apartando mucho del tema. Pero, ojo, ¿podríamos discutir esto de las regiones entre todos en la red? ¿Cuántas regiones queremos? En suma, lo que quiero señalar es que aquí, a partir de estas nuevas tecnologías, van a surgir nuevas instituciones políticas. Si se plantea el tema de una nueva constitución, me parece muy pertinente el cómo somos capaces de introducir algunos de estos elementos, porque esta nueva constitución en el siglo XXI quiere decir que es una constitución en donde todos podemos participar de muy distintas maneras, Sé que hay un gran debate si se hace A o B. Nadie ha pensado C, que es la red. ¿Se puede pensar a través de la red? Y todos hablamos, todos discutimos. También podemos votar todos, si nos interesa y lo tomamos en serio. ¡Wow! Este es el tipo de cosas que me parece que deberían estar, si queremos pensar este paisito nuestro, Chile, de cara al próximo siglo. Porque esos son los temas en donde la gente quiere participación. Mire, a lo mejor ni tanto. Lo que quiere en último término es consideración. Que mi opinión se considere. Oiga, si también vale mi opinión. Pues. Yo no veo que yo voto igual que usted. Y al final yo a usted lo elijo con mi voto. ¿Cuánta gente no se acerca a uno y le dice, oiga, usted, mi voto, pues? Tómeme en cuenta. Considéreme. Y la red lo que hace es generar la oportunidad que todos sean considerados. Que la intermediación, que es esencial en una democracia y que tendrá que seguir existiendo, la intermediación también puede, en un momento dado, el ciudadano decir, no, ahora me escucha a mí, voy a hablar yo. En suma, cuando hablamos en el clic de un poder, pasó por acá un profesor de la Universidad de Brown y le mostramos lo de los vecinos conectados. Entonces, este profesor quedó un poco impresionado y escribió un articulito por ahí, en la red, por supuesto. ¿Y qué es lo que dijo respecto de esto? Dijo, esto es mucho más que una interactividad entre un simple ciudadano y la autoridad que lo representa. El que haya una red de estas características crea una vecindad, crea un efecto colectivo, haciendo que todos aquellos que están en línea participen también de las demandas para que las cosas se mejoren.
y de la lucha que hay que hacer para que las cosas mejoren colectivamente. Esta iniciativa crea varios públicos locales que son futuros ciudadanos y políticas líderes del futuro, que se están rearticulando en la teoría y en la práctica, y que también se conectan los distintos públicos. Este es un elemento, algo tan simple como decir juntémonos para ver si funcionan los semáforos o sacan la basura. Después de un tiempo, ¿y por qué no nos juntamos a pensar otras cosas? ¿Por qué no le pedimos al alcalde que nos consulte respecto al presupuesto por el año próximo? ¿Porque este alcalde le ha dado por pavimentar todo y se olvidó de la escuela? ¿O solo se dedica a la escuela y los hoyos en las calles son imposibles? Es decir, y mañana podemos pedirle al ministro de Hacienda que queremos discutir el presupuesto, un poco más difícil, pero estoy seguro que alguna institución va a surgir para eso. Entonces, lo que quiero plantear ante ustedes es, pensemos un poquito cómo el poder del clic va a cambiar el poder político de las instituciones que conocemos. Y cómo nos va a hacer a todos mejores ciudadanos porque podemos ser escuchados, ser considerados y participar, pero cómo tenemos esas instituciones que nos permitan también seguir ordenando un país sin demagogia, sin populismo, con seriedad, pero en donde precisamente, porque ahora tenemos el poder del clic, todos debemos ser ciudadanos más responsables. Y no me cabe ninguna duda que, viviendo los tiempos de cambio que se están viviendo, sería muy importante entonces pensar un poco en términos más allá de los temas habituales de una constitución, estos que van a ser los temas trascendentes. Y si lo hacemos bien, podemos aparecer en la vanguardia. Después de todo, con el clic entramos en una nueva era, y en esa nueva era entonces queremos también ser vanguardia y ser ciudadanos. Y creo que en ese sentido, un congreso como este, en donde parte por el tema del poder y del poder del clic, nos está diciendo que buena parte de las deliberaciones posteriores, para llevarlas a cabo de lo que se piensa en este congreso, también lo podemos implementar con un clic cada uno de nosotros, ciudadanos en este país. Muchas gracias.